Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Muy bien. Es una bendición que estemos todos aquí reunidos, ¿no? También es una bendición que asistamos a la casa de nuestro Dios, en este día de sábado. Y bueno, son muchas bendiciones que tengamos vida, que hayamos tenido que comer, que hayamos tenido salud en esta semana y que tengamos paz en nuestro corazón, pues ya es más que una bendición. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que empecemos con una lectura allá en el donde aparecen los héroes de la fe. ¿Sí saben dónde es, hermanos? Hebreos, capítulo 11, carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo número 11 y vamos a leer en el versículo número 22. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Acuérdense que estamos viendo la historia de... ¿De quién estamos viendo la historia, hermanos? Hoy toca la segunda parte de la vida de José. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, ya estamos allí, hermanos. Vamos a... Yo le voy a dar lectura, por favor, ustedes síganme con la vista. Perdón, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 22 dice así: por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Imagínense, qué situación tan, desde mi punto de vista, impresionante pensar que cuando ya se está muriendo José, da una instrucción, hermanos. ¿Qué instrucción es esa? ¿De qué? De que sus huesos, ¿qué, hermanos? No se quedaran ahí. ¿A dónde? Ahí en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la palabra de nuestro Dios nos enseña que se llevaron los huesos de José, ¿sí? Incluso Jacob, cuando ya también está falleciendo, ya está muy grande, él hace que, bueno, más bien da una instrucción de que no lo sepulten ahí en Egipto y José le cumple esa promesa, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, vamos a leer, vamos a agradecer mucho a nuestro hermano que nos ayude con la proyección. Y la lección del día de hoy vamos a estudiar Génesis del capítulo 42 en adelante. ¿Ya se dieron cuenta cuánto tiempo llevamos estudiando el libro de Génesis, hermanos? ¿Quién lo ha leído? A ver, ¿quién leyó estos capítulos que dejamos de tarea? ¿Nadie? Ahora sí fueron muchos, ¿no? 42, 43, 44, 45, 46, como cinco capítulos, ¿no? Dice la palabra de nuestro Dios, hoy vamos a hablar el objetivo de la lección lleva por título Las 12 tribus en Egipto. ¿Sí? La semana pasada estudiábamos una lección titulada ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la lección pasada? José llega a Egipto. Bueno, ahora ya no solamente es José, sino también sus hermanos. El objetivo es comprender cómo Dios une y preserva a su pueblo. ¿Sí? En este objetivo, bueno, en esta lección vamos a ver cómo Dios, aunque el pueblo de Israel, bueno, ya es el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, la descendencia de Jacob, una parte está en Egipto, otra parte está en Canaán, pero nuestro Dios se va a encargar de unirla. Pero tienen que pasar muchas cosas para que los 12 patriarcas nuevamente se vuelvan a encontrar y lo vamos a ir descubriendo cómo esta unión se va dando poco a poco. La próxima lección, hermanos, es el último, como dice mi mamá, el último estironcito para el libro de Génesis, ¿sí? Vamos a hablar de la esclavitud en Egipto, obviamente vamos a hablar de la muerte de Jacob, de la muerte de José y de las bendiciones que pronuncia Jacob a sus hijos. Vamos a leer desde el versículo 48 hasta el capítulo 48 hasta el capítulo 50. Entonces, para que ustedes en sus hogares no se les olvide de que tenemos que hacer esta lectura. Y bueno, para que no nos tardemos más, hermanos, vamos a leer
yo les voy a platicar en el capítulo 42, ¿sí? Eso que aparecen en su, que creen, hermanos. Ahora no les voy a poner el resumen porque ya vi que hay muchos hermanos aquí que cuando pongo el resumen rápido se ponen a copiarlo, hermanos. Hoy se los voy a platicar ahora. Así que van a tener que poner mucha atención, ¿sí? En este capítulo, ¿sí? Se relata cómo Jacob se entera de que hay en Egipto hay abundancia. 10 hermanos de José viajan a Egipto, ¿sí? A comprar alimento. José reconoce a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen a él, ¿sí? Acuérdense que José ya tiene muchos años ahí en Egipto, por lo menos más de 7 años, que son los años de abundancia. Ya José estuvo ahí en Egipto. José acusa a sus hermanos de que son unos espías, ¿sí? Y les dice así claramente, ¿no? Ustedes son espías y para ver la debilidad del país, muy seguramente vinieron. Los hermanos de José explican que son hijos de un mismo padre, ¿sí? José los encierra durante 3 días y también les propone una prueba para comprobar que están siendo honestos con él. Los hermanos se lamentan por lo que hicieron a José en el pasado. José se emociona y llora en privado. Aquí, hermanos, quiero que notemos que es la primera vez que José llora, ¿sí? Ahora, ¿qué edad muy probablemente tenía José cuando se encuentra con sus hermanos? Si dice las Sagradas Escrituras que tenía 30 años cuando llegó al poder, vamos a llamarle así, ¿qué edad tenía cuando se encuentra con sus hermanos? Más de 37, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya había pasado algún tiempo, bueno, ya habían pasado los 7 años de abundancia, exactamente, gracias hermana, ya habían pasado los 7 años de abundancia y aparte, pues ya había empezado la escasez, entonces quiere decir que por lo menos 38, 39, 40 años ya tenía José, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a decir, no, pues como yo, pero yo no tengo 40 hermanos. Entonces, José se emociona y llora en privado. Simeón es tomado como rehén y José les ordena que llenen sus costales con trigo y que devuelvan el dinero en secreto, ¿no? Que le llenen los costales de trigo, pero que ahí hasta la parte de arriba guarden su dinero, ¿no? Uno de los hermanos descubre, cuando ya van de camino a su casa, que que ahí en sus costales va el dinero, ¿sí? Obviamente no se regresan a Egipto nuevamente. Los hermanos regresan a Canaán y cuentan todo a Jacob. Jacob se niega rotundamente a enviar a Benjamín. Por eso aquí vemos que en este capítulo, si nosotros detectamos, dice que en letras rojas ahí dice que llegan 10 a Egipto, pero ¿cuántos salen, hermanos? ¿Sí estamos de acuerdo que llegaron 10? ¿Pero cuántos salieron? Salieron 9. ¿Quién se quedó en garantía, hermanos? Simeón. Simeón, ¿qué número de hijo era? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Mandé? Era el segundo, exactamente. Ahora, imaginen que todo esto tiene mucho que ver el orden en que fueron naciendo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo creen ustedes que les tocó hacer este recorrido? Desde aquí de Canaán hasta Egipto. ¿Cómo cuánto tiempo, hermanos? ¿Ustedes han hecho algún viaje largo con sus hermanos? Yo personalmente pues no recuerdo, que el único viaje recuerdo más largo que hicimos fue una vez que fuimos al pueblo de mi mamá y fuimos los 5 hermanos, los 5 hijos de mis padres. Fuimos y conservamos incluso una foto de cuando estamos pues todavía obviamente pequeños y fue algo muy bonito porque también recordamos mucho a mi papá en cómo nos habían mandado unas cosas del lugar donde él está. Ellos, ¿de qué creen que platicaron en ese trayecto, hermanos? Observen como cuántos kilómetros son. Miren, esta ruta que está con rojo, ahí no nos mueva la diapositiva, hermano, muchas gracias. Esta ruta con rojo es la ruta que hicieron los hijos de Israel cuando salen de Egipto, ¿sí? Esta ruta era la ruta de las caravanas, ¿sí? Esta que está con cafecito. Hay 3 rutas. ¿Por qué hay 3 rutas, hermanos? Porque la otra era la ruta que es como la ruta principal, es decir, como que la ruta de alta velocidad. Luego la ruta de las caravanas es donde van más lentos
y el lugar por donde le dieron los hijos de Israel, pues obviamente iba a ser mucho más lento, ¿sí? Porque nuestro Dios quería hacer algo con los hijos de Israel y lo menciona el libro de Deuteronomio, perdón. Capítulo 43, hermanos. ¿De qué nos habla este capítulo? El hambre persiste en Canaán, ¿sí? Están 9 allá ya 10 con Benjamín, se regresan a Canaán. El hambre persiste en Canaán. Jacob le pide a sus hijos volver a Egipto a comprar alimento. Judá intercede por Benjamín porque Jacob dice, pues es mi único hijo que me queda, ¿cómo te lo voy a dejar ir? Entonces Judá dice, yo te dejo a mis hijos en garantía, pero préstame a Benjamín para que yo vaya y podamos ir otra vez con el gobernador de Egipto, ¿no? Que así lo conocían. A él no se había presentado José hasta el momento con ellos, ¿no? Versículo punto 4. Jacob accede a enviar a Benjamín. Los hermanos regresan a Egipto con Benjamín. José ve a Benjamín y ordena llevar a sus hermanos a su casa. Los hermanos temen por el dinero devuelto. El mayordomo los tranquiliza. Los hermanos son honrados en la casa de José. José llega y los saluda cordialmente. Se conmueve profundamente y llora. Aquí notemos que es la segunda vez que José está llorando. ¿Estamos de acuerdo? La primera vez, ¿cuándo fue, hermanos? Cuando reconoce a todos sus hermanos y como que los enfrenta y les dice, ustedes vienen aquí porque quieren conocer, porque son espías. Ahora, aquí ya vemos la segunda parte, la segunda vez que José está llorando. Ahora, los hermanos, obviamente eso no lo ven los hermanos, ¿no? Los hermanos se sientan a la mesa según su edad. Aquí sí quisiera que leyéramos, hermanos. Esto es algo que a ellos los deja muy sorprendentes. Bueno, se quedan asombrados, ¿sí? El capítulo 43, en el versículo 32, bueno, desde el 31 vamos a leer, y dice así: y lavó su rostro y salió fuera, y reprimióse y dijo, poned pan, y pusiéronle para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, el menor conforme a su minoría, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. ¿Cómo le podemos entender a este versículo, hermanos? Este versículo 33. ¿Cuántos son los que están ahí reunidos, hermanos? ¿Mande? No. Ya son los 11, porque ya trajeron a Benjamín, ¿sí? Entonces, ya están con Benjamín ahí, ya están los 12, incluso ya está José. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa aquí? Dice la escritura, bueno, en otra versión, si nosotros leyéramos en otra versión distinta a la que nosotros usamos, dice que los formó en la mesa y que a cada uno lo puso como que, hermanos, conforme fueron naciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínense que esta situación los dejó a ellos en qué condición, hermanos. Casi les dijo, a ver, Rubén tú primero, el segundo Simeón, el tercero ¿qué? Leví, y luego el cuarto Judá, y así sucesivamente, hasta el último, ¿no? Y el último, ¿quién era el último, hermanos? Benjamín. Entonces ahí vemos que nuestro Dios, con la astucia que tenía, dota de sabiduría y de inteligencia a José para poder amonestar la primera vez, bueno, ya es como la tercera vez aquí, a sus hermanos. La primera vez es que los manda sin uno, ¿estamos de acuerdo? Quiero que leamos este versículo en otra traducción distinta, hermanos. Génesis capítulo 43, pero vamos a leerlo en una traducción distinta. Y dice así. La traducción que estoy leyendo es la palabra de Dios para todos. Dice así. Los siervos de José se sentaron a la mesa en orden, desde el mayor hasta el menor, ante él. Por eso los hermanos se miraban, ¿qué? Asombrados. Imagínense que él se quedó enfrente y los vio a todos.
¿Él les podía decir a sus hermanos que él era José? Aún no. Sigamos leyendo. Benjamín recibe una porción 5 veces mayor, así lo mencionan las Sagradas Escrituras. Ahora, ellos aún están en Egipto, ¿estamos de acuerdo? Aún no salen de Egipto, lo que se menciona en el capítulo 43. En el capítulo 44, ¿de qué nos habla, hermanos? Habla de que José ordena llenar los costales de alimento. Se pone el dinero de nuevo en los costales. José ordena esconder su copa de plata en el costal de Benjamín. Al amanecer, los hermanos parten hacia Canaán. José envía a su mayordomo tras ellos para acusarles de robo. Los hermanos se defienden, convencidos de su inocencia. Se revisan los costales de mayor a menor y se halla la copa en el de Benjamín. Todos regresan con José. Judá habla en nombre de todos ante José. José pone a prueba su disposición. Solo Benjamín será esclavo. Judá intercede con una extensa súplica. Ahora, aquí en el capítulo 44, ¿dónde están, hermanos? Dice que se regresaron ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué se regresaron, hermanos? Porque José los había, vamos a llamarle así, puesto una trampa. ¿Esa trampa en qué consistía, hermanos? Esa trampa consistía en que la copa donde él tomaba, ¿sí?, su copa original, vamos a llamarle así, su copa preferida, la pusieron en el costal de ¿quién? ¿Para qué, hermanos? Como para tenerlo ahí cautivo, ¿no? Y entonces las Sagradas Escrituras menciona, dice, y bueno, Judá es el que empieza a hablar y dice, es que no puede ser, mi papá me va a matar. Yo dejé a mis hijos en garantía de que ellos van, de que todos vamos a regresar. No se puede quedar aquí Benjamín, ¿no? Entonces regresan. Nos pasamos al capítulo 45. ¿Qué sucede en el capítulo 45, hermanos? José no puede contener más sus emociones. Llora en voz alta, se da a conocer a sus hermanos, los consuela y les pide acercarse. Imagínense la situación. Comen juntos, comen todos reunidos, pero no les puede decir yo soy José. ¿Sí? Los despide y les dice, bueno, llévense estas provisiones para el camino. Por favor, no se vayan peleando. ¿Sí? El camino es muy largo, pero no vayan haciendo travesuras, por favor. ¿Les recuerda algo familiar eso, hermanos? Sí, ¿no? Cuando salíamos de casa y nos mandaban a 2 de nuestros hermanos, lo primero que nos decía nuestra mamá, ¿qué era, hermanos? No se vayan peleando por el camino. Bueno, pues José hace algo similar con sus hermanos. Ahora, en este capítulo 45, José, dice que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de conmigo a todos. Y se queda única y exclusivamente ¿con quién, hermanos? Con sus hermanos. Y dice que empieza a llorar y este lloro llegó hasta los oídos de la casa de Faraón y entonces José le dice a sus hermanos, yo soy José. ¿Qué es lo que hace después? Cuando se da a conocer, ¿por quién pregunta, hermanos? Por su papá. Sí, por su papá y le dice, mi papá aún vive. ¿Y qué le dicen sus hermanos? No, no es cierto, no podían responderle, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 45, decir, no pueden hacer nada. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso que estaban viviendo era ¿qué, hermanos? Era inconcebible para ellos, ¿estamos de acuerdo? Para todos, para los 11 que estaban allí. Ahora, ¿qué pasó después, hermanos? Capítulo 45, versículo 4. Entonces José dijo a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Cuando no pueden responderle, José les dice, a ver, acérquense, vengan conmigo. ¿Y qué hacen? Y dice, yo soy José. Les vuelve a decir, hermanos, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, yo soy. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Aquí ya nos deja bien claro. ¿Qué edad tenía José, hermanos? 39 años, ¿estamos de acuerdo? Porque llega al trono a los 30, más 7 de abundancia, más 2 que ya pasaron de hambre. Entonces tenía ¿cuántos? 39 años. Ahora, a esos 39 años se da a conocer nuevamente a su
A sus hermanos, exactamente. ¿Qué pasó después, hermanos? Les empieza a explicar que aún faltan, ¿cuántos, hermanos? 5 años de hambre. Ahora sigamos leyendo. ¿Qué pasa después? Dice que afirma que no fue culpa de ellos, sino plan de Dios. Ordena que vayan con su padre, Jacob, a Canaán. Abraza y llora con todos sus hermanos. La noticia llega a casa del faraón. El faraón ordena llevar a Jacob y a su familia a Egipto. José entrega provisiones y regalos para el camino. Los exhorta a no disputar en el camino. Es aquí en el capítulo 45 donde le dice que no se vayan discutiendo. En algún momento de la vida, José tenía que enfrentar esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Porque tarde o temprano nos enfrentamos ¿con quién, hermanos? Con nuestro pasado. Y vamos a hablar de esto en unos momentos. Los hermanos llegan a Canaán y cuentan a Jacob. Jacob revive en espíritu al saber que José está vivo. Jacob se decide a ir a ver a su hijo antes de morir. Fíjense la expresión que utiliza las Sagradas Escrituras en cómo le tomó la noticia a Jacob saber que su hijo estaba vivo. Génesis capítulo 45, versículo número 27. Perdón, desde el 26. Y diéronle las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Así como sus hermanos de José no podían concebir la misma noticia que José les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. ¿Qué hace Jacob, hermanos? Dice que se desmayó de espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues un desmayo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó después? Sigamos leyendo. Versículo 27, perdón. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros de José, que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, hijo, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¿Cuál era el deseo de Jacob, hermanos? Pues ver a su hijo, ¿sí? A su otro hijo. Entonces aquí en nuestra lámina vemos que en este capítulo 45, en las letras que aparecen con rojo, hermanos, se regresan, ¿sí? Salen de Egipto y se regresan a su lugar de origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué pasó después en el capítulo 46? Jacob parte hacia Egipto y llega a Beerseba. Dios habla a Jacob en visiones nocturnas. Jacob continúa su viaje con toda su familia. Y aparece un listado en este capítulo 46 de todos los descendientes de Jacob que van a Egipto. Judá es enviado delante de José y se reencuentra Jacob con José, y Jacob explica su paz al ver a José vivo. José prepara la presentación de su familia ante el faraón. Capítulo 46, versículo 30. ¿Están ahí, hermanos? Dice así. Bueno, versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, a Gosén, y se manifestó a él y echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello bastante. ¿Hace cuánto tiempo que no veía a su hijo, hermanos? Si tiene 39 años y lo dejó de ver más o menos cuando tenía 17 años, ¿cuánto tiempo que no veía a su papá? ¿22? ¿Seguros? No soy bien convencidos, hermanos. Nada más si tuviera 20 para 19 son 19, ¿estamos de acuerdo? Más los 3, aproximadamente más de 20 años. ¿José era el mismo? José estaba vestido, uniformado, como egipcio, y estaba a la usanza de los egipcios. Jacob, ¿el tiempo se había detenido con él? No, obviamente ya estaba más viejito, obviamente ya tenía más. ¿Cuántos años tiene Jacob cuando llega a Egipto, hermanos? En el capítulo 47 menciona qué edad tiene Jacob, ¿sí? Cuando llega y se presenta. Una de las pláticas que tiene Jacob con Faraón, le dice: los años que yo tengo ahorita son 130 años, ¿no? Y vamos a leerlo.
Capítulo 47, aquí habla de todo el establecimiento de Israel en Egipto y la administración que realiza José en esa tierra y dónde va a poner a sus hermanos. Y vamos a ver Génesis capítulo 47, les dije, y vamos a leer desde el versículo número 7. 47, 7. ¿Están ahí, hermanos? Leamos, dice así. Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Como en nuestra época, ¿cómo diríamos, hermanos? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Pero aquí la escritura pues como que es un poquito más específica, ¿no? Para especificar lo especificado que se está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Algo así le está diciendo, o sea, está redundando en lo mismo. Versículo número 9, perdón. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. ¿A los cuántos años falleció Isaac, hermanos? Apenas lo vimos, no puede ser que ya se les haya olvidado, hermanos. Y no me digan eso, hermanos. Bueno, díganme a qué edad falleció Abraham, hermanos. ¿Tampoco? Bueno, dos tareas, ¿eh? Investigar la edad de Abraham e investigar la edad de Isaac. Lo que sí estamos seguros es que Jacob tiene 130 años y está diciendo: estos años que yo tengo no son la edad que han peregrinado mis padres. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo, hermanos. Versículo número 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre de pan hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que se desfalleció el hambre de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán. Y entonces ustedes, bueno, si tuvieron la oportunidad de leer, José administra la crisis alimentaria desde este versículo número 13 hasta el versículo 26, va a explicar eso, cómo José le hizo para que cuando la crisis alimentaria aumentó, José, como gobernador de Egipto, se quedó con una parte, primero, de los egipcios. Primero, ¿qué fue, hermanos? Su dinero. Luego, ¿qué fue? Su ganado. Y luego, ¿qué fue? Su tierra. ¿Qué tenían los egipcios, hermanos? No tenían nada. ¿Están de acuerdo? ¿De quién era todo, hermanos? Del faraón. Esa idea de quién fue, hermanos. De José, porque José era el administrador. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso sucede desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Desde el versículo 27 hasta el versículo 31 va a explicar, y lo vamos a leer, versículo 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y posteriormente, y aposesionáronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, ¿qué, hermanos? 47. Fíjense que aquí encuentro yo un dato muy asombroso. ¿A qué edad probablemente dejó de ver Jacob a José? Como a los 17 años, ¿no? Más o menos, según lo dice en el capítulo que leíamos la semana pasada, dice que tenía como 17 años cuando más o menos lo venden, ¿no? En el capítulo 37. Lo deja de ver a los 17 años. Aquí la pregunta es, ¿cuántos años convivió Jacob con José ahí en Egipto, hermanos? Otros 17 años. Yo les preguntaría, ¿esto es coincidencia, hermanos?
¿Mande? No puede ser coincidencia, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es eso, hermanos? Eso es la bendición de Dios. ¿En la mano de quién? ¿En la mano de quién? De José primero, ¿no? Acuérdense que estamos estudiando de cómo Dios tiene a su pueblo separado, pero en algún momento va a buscar la manera, primero, de que no fallezca allá en Canaán y que ahora tiene que permanecer unido. Nada más que ahora, ¿dónde, hermanos? En Egipto, ¿estamos de acuerdo? Recuerden que el último tema se llama la esclavitud en Egipto. Capítulo 47, versículo número 29. Y llegáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Ruégote que no me entierres en Egipto, mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: yo haré como tú dices. Y él dijo: júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bueno, el resto de la historia lo vamos a tener el próximo viernes, ¿les parece? Bien. La última diapositiva, hermano, nos ayuda, por favor. Quisiera explicar algo muy interesante, hermanos. Gracias, hermano. Por favor, ahí nos quedamos un ratito en esa diapositiva. Hay 5 heridas, ¿sí?, que nos impiden ser nosotros mismos. Hay 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos. Yo les preguntaría, ¿en cuál de estas aplica José, hermanos? Ahí les van. Número 1, el rechazo. Número 2, el abandono. Número 3, la humillación. Número 4, la traición. Y número 5, ¿qué, hermanos? La injusticia. Yo les preguntaría, ¿en cuál encaja más José, hermanos? Ay, no puede ser en todas, hermanos, imagínense. ¿Cómo se encontraba José? Ustedes saben el significado, o más bien, ¿cómo se dice la palabra herida en el vocabulario de anatomía en el latín griego? ¿Mande? No. Viene del latín trauma, ¿sí? Es decir, es que tú estás traumado. ¿Significa que está qué? Muchas veces relacionamos que traumado es estar ¿qué, hermanos? Es estar mal de la cabeza, cuando la realidad, ¿qué creen, hermanos? No es que estemos traumados, no significa estar ¿qué? Loco, perdón por la expresión, ¿sí? Sino que traumado significa estar herido. Ahora, si nosotros pensamos que José se identifica o lo identificamos nosotros con estas 5 heridas, imagínense cómo está José. Ahora, cuando nosotros hablemos de estas 5 heridas, obviamente no vamos a poder explicar una por una. Hay un libro que habla, de hecho así se llama el libro, hermanos, las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Cuando tengan la oportunidad de leerlo, léanlo. Cada herida de estas 5 que aparecen aquí tiene una máscara, ¿sí? Tiene una máscara que utilizamos para, ¿qué creen, hermanos? Para decir que no estamos heridos. Cuando la realidad, ¿qué creen? Es que sí. Y entonces hacemos algo como que, hermanos, con esa máscara puesta. Pero ¿qué creen? Esa máscara no nos define. Esa máscara solamente es lo que ustedes están viendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, yo no soy realmente así. Es la máscara que yo utilizo. ¿Para qué, hermanos? Para que ustedes me vean y no vean qué, hermanos. Mi herida, exactamente. Ahora, vamos a ver efectivamente las 5 heridas en las que aplica el caso de José. No queremos que nos las quite, hermano. Muchas gracias. Primera herida.
¿Cómo se llama? Rechazo. Génesis, capítulo número 37, versículo 4. Capítulo 37, versículo 4. ¿Lo tienen? ¿En qué momento fue rechazado José? José fue rechazado por sus propios hermanos. No fue rechazado por las personas de enfrente, por sus vecinos, por otras personas ajenas a él. Es rechazado por quién, hermanos. Bueno, pues esa herida que muchas veces nosotros no identificamos, ¿quién creen que nos la hizo, hermanos? Nuestra misma familia, como José. Muchas veces ese rechazo lo he experimentado yo. ¿De parte de quién? De mi papá, de mi mamá y también de mis hermanos. ¿Sí? Ahora, en el caso de José, Dios siempre estuvo con él. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿eso qué? Eso no quiere decir que no exista la herida, ¿sí? Que no exista el rechazo. Capítulo 37, ¿qué les dije? Texto 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar, ¿qué? Pacíficamente. ¿Cuál es la manifestación de José para que sea rechazado, hermanos? Dice que lo excluían emocionalmente y no podían hablar con él en paz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice que fue despreciado por su identidad y por su propósito que él argumentaba. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la segunda? El abandono. Génesis capítulo 37, versículo 28. ¿Qué significa abandono, hermanos? José fue separado de su hogar, fue separado de su papá, de su mamá, de su nación incluso, ¿no? Fue arrancado de su familia, fue secuestrado de las personas que estaban cerca de él, ¿no? Y fue dejado allá solo en Egipto, como extranjero, como advenedizo, y que no conocía absolutamente a nadie. ¿Estamos de acuerdo? 37:28 dice así. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. Entonces él estuvo solo, sin el apoyo, ¿de quién? De sus seres queridos, de su familia. ¿Estuvo qué? Abandonado. Punto número 3, la humillación. Génesis capítulo 39, versículo 19 al versículo 20. Génesis 39 del 19 al 20. Él, acuérdense que está esclavo, es acusado falsamente. ¿Lo tienen? Dice así. Y sucedió que como oyó su señor las palabras de su mujer, que su mujer le hablara, diciendo, así me ha tratado tu siervo, encendióse su furor y tomó su señor a José y púsolo en la casa de la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa, ¿de qué? De la cárcel. ¿Por qué, hermanos? Por una humillación que le estaba haciendo, ¿quién? En este caso los egipcios, vamos a llamarlo así, ¿no? Unido la esposa de Faraón y ¿quién? Faraón mismo, ¿estamos de acuerdo? Bien, fue tratado injustamente, fue tratado como un delincuente, fue tratado como un criminal, cuando él, ¿qué había hecho, hermanos? ¿Y qué perdió José ahí, hermanos? Perdió su reputación, ¿sí? Y perdió su estatus, y lo más importante, ¿qué creen, hermanos? Perdió su libertad, porque fue a dar a una prisión. Sí, es cierto, aunque la jaula sea de oro, ¿qué creen, hermanos? No deja de ser prisión, ¿sí? No deja de ser un lugar donde solamente puedes estar encerrado. ¿En cuál vamos, hermanos? Punto número 4, la traición. Génesis capítulo 40, versículo 14 al versículo 23. ¿Quiénes traicionaron? 14 y 23. ¿Quiénes traicionaron a José, hermanos? Bueno, primero es traicionado por sus propios hermanos, quienes lo venden a otro lugar, en lugar de protegerlo, porque acuérdense que era muy, muy pequeño, pero también fue traicionado por una persona cercana a él. ¿Quién fue, hermanos? El copero, exactamente. Versículo 14 del capítulo 40. Acuérdate, pues, de mí, para contigo cuando estuvieres
cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques, ¿qué? De esta casa. En pocas palabras le está diciendo, yo no soy culpable, quiero que se me haga, ¿qué? Quiero que se me haga justicia. Entonces, José es traicionado por una persona cercana a él. ¿Qué es lo que...? Bueno, primero es traicionado por sus hermanos por cuestión de envidia, ¿estamos de acuerdo? En este caso es traicionado por abandono y por ingratitud de parte del copero. Sin embargo, ¿qué creen, hermanos? Dios restaura a José, ¿sí? Porque cuando se va a encontrar con sus hermanos, sí es cierto, los enfrenta. ¿Por qué? Porque él trae unas heridas emocionales que, ¿qué? Que no ha sanado. Unas heridas del pasado, como diciéndole, ahorita, y cuando los mete a la cárcel por 3 días, y cuando los hace regresar sin uno de sus hermanos, y cuando casi les quiere quitar a Benjamín. ¿Qué es eso, hermanos? Pues es la máscara que está utilizando José. ¿Para qué, hermanos? Para que no vean realmente su verdadera identidad. Ahora, última. Génesis, ¿cuál es la última, hermanos? La injusticia. Capítulo 44, versículo número 7. Todo lo que sufrió José en la esclavitud, la prisión, la traición, que es vendido, secuestrado, fue injusto, sí es cierto. José era inocente, hermanos, pero tenía algo. Era íntegro y era fiel ¿a quién? A Dios, ¿sí? Y que aunque vivió situaciones adversas, vivió situaciones complicadas, siempre Dios estuvo con él. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Dios siempre estuvo con José? Porque José en ningún momento se apartó de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces era recíproca esa relación. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿por qué nosotros no logramos sanar esas heridas emocionales? ¿Sí? Cualquiera de las con las que ustedes se puedan imaginar aquí. Génesis, ¿qué les dije? Capítulo 44, versículo 7. Dice así, y ellos le respondieron, ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan su siervo. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar la casa de tu señor? ¿Plata ni oro? Aquellos de tus siervos en quien fuere hallada la copa que muera. ¿Y qué? Y aún nosotros seremos ¿qué? Siervos de tu señor. Entonces, él fue víctima, ¿sí? ¿De qué? De una injusticia. ¿Y él ahora qué quiere hacer, hermanos? Él quiere hacer justicia ¿con quién? Con sus hermanos. Sin embargo, yo debo imaginar a José que él ya quería presentarse a sus hermanos. Él ya quería decirles, yo soy José. Mi papá vive aún, ¿sí? Vamos a leer la última parte de la diapositiva, hermanos. La última parte, lo que vamos a aprender de este capítulo, de este estudio más bien, es confiar en que Dios tiene un propósito superior. Cuando yo entienda que las heridas que a mí me hicieron fueron eso, hermanos, heridas. Pero esas heridas tenían ¿qué, hermanos? Tenían un propósito. ¿Para qué? Para que yo me pudiera acercar ¿a quién? Más a Dios. El problema es que cuando alguien de mi familia o de los hermanos me hiere, ¿qué hago yo, hermanos? No, a ver, ya después yo vengo herido. Yo vengo herido de mi familia y llego a la iglesia y no busco quién me la hizo. ¿Qué busco, hermanos? ¿Quién me la pague? ¿Sí? Ahora, cuando yo venga a la iglesia, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, y con este versículo vamos a terminar, cuando entendamos el propósito de nuestro Dios, cuando entendamos la razón de por qué estamos aquí, ¿qué creen, hermanos? Vamos a sanar espiritualmente, vamos a sanar emocionalmente. Ojalá algún día Dios nos preste la vida para poder
explicar a detalle en qué consiste cada una de estas heridas. Y también saber identificar en cuál de ellas encajo. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que sepamos identificar cómo poder ser sanos de esa situación. Porque el pecado se llama pecado. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo ser sano yo de ese pecado? Isaías, ¿qué les dije? Capítulo 55. Y con este versículo vamos a terminar. 55, versículo número 6. 55 del libro de Isaías, en el versículo número 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dos cosas que nos pide nuestro Dios. No es lo mismo, hermanos. Buscadle que ¿qué? Llamadle. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? ¿Buscar qué es, hermanos? ¿Con qué? Con los ojos. Estoy buscando una guitarra. ¿Dónde está una guitarra, hermanos? Ustedes pueden orientarme. Hermano, está a su izquierda. Pero ¿yo qué, hermanos? Yo le empecé a buscar así. Con Dios sucede exactamente lo mismo. Si la Escritura me está diciendo, buscad ¿qué? A Jehová, ¿qué? Mientras puede ser hallado, todavía pone una condicionante. Es decir, que puede haber el momento en que yo lo busque y ¿qué? Y no lo encuentre. Quiere decir que a lo mejor estoy tan herido que, ¿qué creen, hermanos? Ya no me va a alcanzar la salud. ¿Para qué? Ya no me va a alcanzar la visión. ¿Para qué, hermanos? Para poder, ¿qué? Buscar a Dios. Ahora, la segunda parte del versículo está diciendo, llamadle, ¿qué? En tanto que, ¿qué? Que está cercano. Llamadle con qué es, hermanos. Hermano, hey, allá atrás. ¿Estoy qué, hermanos? Hablándole. ¿Estoy qué? Llamándole. Si yo ya me vi la herida y está sangrando la herida, el trauma que yo tengo, y me quedo callado, ¿qué creen, hermanos? ¿Dios me va a escuchar? No. Él sabe, pero ¿qué creen que hace Dios, hermanos? Él quiere ¿qué? Que lo busquemos. Él quiere que ¿qué? Que le llamemos, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios recurrió? El ejemplo con el que quiero terminar esto es con el profeta, con el rey. Hubo un rey que Dios le dijo a través del profeta Isaías que iba a morir. Y le dijo, ordena tu casa porque te queda poco tiempo. ¿Qué rey fue, hermanos? ¿Cómo? Ezequías. Ezequías, Dios le habla a través del profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. E Isaías le dijo, le habla a Dios y le dice, aquí la pregunta es, Dios, ¿no conocía la vida de Ezequías? Entonces ahí el ejemplo, hermanos, de que una persona justa, ¿qué hace? Busca a Dios y ¿qué? Y le llama. Pero le tengo que llamar ¿cuándo, hermanos? Cuando yo sienta la herida, cuando yo sienta el rechazo, la injusticia, la traición. Y muchas veces recurro a Dios cuando ¿qué, hermanos? Cuando ya todas las personas que estaban cerca de mí, ¿qué creen? Ya se fueron y estoy solo. ¿Y voy a poder encontrar a Dios? Sí, pero ¿qué creen? Dice, llamadle en tanto que está cercano. Sí lo voy a poder lograr, pero tengo que hacer ¿qué? Pues obviamente más esfuerzo. Con el texto que iniciamos, en Hebreos, capítulo número 11, por fe, José. Y todo este capítulo habla de por fe. Por fe Adán, por fe Abel, por fe Enoc, por fe Noé, por fe Abraham, por fe Isaac. Todo lo tenemos que hacer, ¿qué, hermanos? Por fe. Nada lo tenemos que venir a hacer aquí. ¿Por qué? Por conveniencia. Lo tenemos que hacer, ¿qué? Por puro amor. ¿Sí?
Y si viene un hermano y me hiere, pues agarro, me muerdo mi dedo y me quedo callado. No soy yo el que está recibiendo el rechazo o lo que me está haciendo mi hermano. ¿Es qué? Es que mi hermano se está desahogando. Y si yo voy a ser el medio, se escucha feo, hermanos. Pero bienaventurado yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a ser sano, ¿sí? Dios está utilizándome a mí para que mi hermano, ¿qué? Sea sano. Para que mi hermano se desahogue. José pasa exactamente lo mismo y toda su vida. ¿Y qué creen, hermanos? No solamente José, también Jacob, también todos sus hermanos. Imagínense que tener 12 hermanos era complicado, ¿a poco no? Nosotros no tenemos 12, tenemos menos. ¿Y qué creen? Muchas veces no nos podemos llevar entre nosotros. Pero aquí en la iglesia tenemos más. Y aquí tampoco, ¿qué creen? Nos llevamos bien. A veces. Y entonces, el poquito tiempo que vengamos aquí, recordemos, no somos personas sanas, somos personas heridas. Pero no todos de la misma herida. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que es un hecho es que todos venimos aquí en busca de ¿qué, hermanos? De que Dios nos sane. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.